Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos al segundo bimestre y en este momento al curso de literatura. Espero que hayan pasado muy bien sus vacaciones y vamos a empezar con fuerza el primer tema. El tema es el teatro inglés, o también conocido como el teatro isabelino. Para ello les voy a mostrar esta imagen, que es la imagen de un personaje muy conocido, y esta imagen que denota la obra de este personaje. Entonces, para empezar con esta clase y hacerlo de manera rápida y entendible, vamos a empezar el contexto histórico-social del teatro inglés. Muy bien, observamos la misma imagen que se presentó a un inicio. Para los que lo han podido reconocer muy bien, pero para los que no, pues les presento al escritor dramaturgo William Shakespeare. Como ustedes han de saber, William Shakespeare es de Inglaterra. Él fue conocido o fue llamado como el Cisne de Avon. ¿Cuál es la importancia de William Shakespeare? A ver, él va a ser una figura muy resaltante del teatro inglés. Ahora, ¿por qué tanto nos interesa saber sobre el teatro inglés? Porque acá este personaje, William Shakespeare, va a ser uno de sus, por no decir, el máximo representante. ¿En qué contexto se desarrolla este teatro inglés? Cuando nosotros hablamos de la época isabelina o del teatro inglés que se desarrolló en Inglaterra, vamos a hablar de un contexto donde la burguesía, es decir, la clase alta o la nueva clase, estaba en auge, en apogeo. Es decir, que en esa sociedad de Inglaterra, esa sociedad inglesa, abundaba bastante la burguesía y dominaba como clase dominante, era considerada como clase dominante. Otro, en la etapa en la que se desarrolló el teatro isabelino, se va a conocer con ese nombre, pues ahí reinaba la reina Isabel en Inglaterra. Por eso también el nombre de teatro isabelino. Luego tenemos invención de la imprenta. Nosotros tenemos que recordar que más o menos desde los siglos V hasta los siglos XV hubo una etapa de oscurantismo a nivel universal se podría decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primó el medievalismo. Cuando este medievalismo empieza a decaer, es lo que va a surgir la imprenta. La imprenta nos va a abrir nuevos mundos. Este nuevo mundo va a estar o nos va a traer a esa realidad la publicación de libros. Y bueno, está quizás por más decir, pero luego que se dio la invención de la imprenta, el primer libro en ser impreso va a ser la Biblia. Cuando de la se está dando primacía o importancia al hombre y dejando de lado la creencia o el teocentrismo, ahí vamos a hablar de una etapa nueva, a la que le vamos a llamar el Renacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que este teatro isabelino o teatro inglés se va a desarrollar en el contexto del Renacimiento. El Renacimiento va a ser un movimiento literario artístico que va a denotar la importancia por el hombre y va a dejar de lado, en este caso, la primacía de Dios o la importancia que se le daba a Dios antes. Luego tenemos también como contexto histórico el descubrimiento de América y luego lo que viene a ser la invasión. Eso vendría a ser el contexto durante el desarrollo del teatro inglés o conocido como teatro isabelino. Como ya les iba diciendo, durante este desarrollo del teatro inglés o teatro isabelino, se va a ir desarrollando el Renacimiento como una corriente literaria y artística. Y está por demás decir que le denominamos teatro isabelino o teatro inglés porque tuvo como contexto y como escenario Inglaterra. Ahora sí, veamos acá. Características del teatro inglés. Este teatro inglés fue desarrollado de manera máxima
por William Shakespeare, El Cisne de Avon. Se le llamó, como ya les mencioné, teatro isabelino, pues se desarrolló durante el reinado de Isabel. ¿Qué características nos ofrece este teatro isabelino? Pues principalmente el antropocentrismo. Nosotros reconocemos a la etapa del Renacimiento y a la etapa del teatro inglés porque se va a dejar de lado la importancia que se le daba a Dios y va a primar la importancia que se le va a dar al hombre, al ser humano. Luego de ello, la otra característica que va a tener va a ser el racionalismo, es decir, los personajes y tanto las personas van a empezar a hacer uso de su razón, ya no de lo que les dice, sino ellos van a empezar a pensar y a actuar bajo su propia razón. Luego tenemos culto a la belleza en forma y estilo. Esto va más ligado a lo que vendría a ser la literatura. ¿Por qué el culto a la belleza? Porque van a optar por escribir textos literarios de manera decorada, haciendo uso de figuras literarias. A la forma, porque bien van a escribir o teatro o en este caso narrativa. Va a ser muy poco el desarrollo de lírica y estilo por la manera en que van a desarrollar la literatura. Y tenemos que recalcar como que este teatro isabelino o este teatro inglés se desarrolló durante la etapa del Renacimiento, entonces este teatro isabelino se va a oponer totalmente al medievalismo y por lo tanto va a criticar todo lo medieval. Ahora, ¿por qué tanto nos importa saber del medievalismo? Porque antes del Renacimiento se desarrolló la corriente artística, no corriente, sino la etapa del medievalismo. Ahí vemos una importancia del antropocentrismo. Acá vemos quizás el culto a la belleza en su forma y estilo. Representantes. Por si acaso, cuando nosotros hablamos de Renacimiento y ahora que estamos hablando del teatro inglés, no vamos a decir que únicamente el Renacimiento se desarrolló en Inglaterra. No, 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 no. El detalle es que el Renacimiento va a ser una corriente literaria artística que va a surgir en un determinado lugar, pero de ahí se va a expandir a varios lugares. A los países que ha llegado y en los cuales ha tenido buen desarrollo ha sido Italia, Francia, España e Inglaterra. Y como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, estamos desarrollando el Renacimiento inglés o el teatro inglés. Vamos a ver los representantes. En Italia tenemos a Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe. Ustedes ya habrán escuchado esta muy famosa frase que dice el fin justifica los medios. Y esa frase está dentro del Príncipe. Y esa obra El Príncipe pertenece al Renacimiento italiano. Luego tenemos al escritor Ludovico Ariosto con su obra Orlando Furioso. Ojo que es un representante, pero el que resaltó más fue Nicolás Maquiavelo. Luego tenemos en Francia. En Francia vamos a hablar de Francois Rabelais con su obra Gargantúa y Pantagruel. Ojo que acá el que un poquito más va a resaltar va a ser Michel de Montaigne con su obra Ensayos. Es a partir de esta publicación de ensayos que se va a considerar al ensayo como un género literario. Luego tenemos a España con Garcilaso de la Vega y su obra o su poemario Églogas. Y también tenemos a Fray Luis de León con su obra Oda a la vida retirada. Tenemos que recalcar que ellos fueron parte del Renacimiento. Nicolás dentro del Renacimiento italiano, Francois Rabelais dentro del Renacimiento francés, Garcilaso de la Vega dentro del Renacimiento de España. Y finalmente tenemos del que hoy estamos hablando. En Inglaterra el máximo representante va a ser William Shakespeare y él se va a dar a conocer un poco más porque él va a desarrollar de manera muy perfecta, se podría decir, e interesante el teatro, la dramaturgia, y va a primar dentro de él la tragedia. Ejemplo de ello tenemos sus obras Romeo y Julieta y también Otelo. Acá tenemos William Shakespeare. Las obras que él escribió fueron
las siguientes. Nosotros tenemos que dar bastante importancia a William Shakespeare, ya que él es considerado el renovador del teatro inglés. Por eso es que resalta tanto dentro del teatro inglés. Una de sus obras interesantes es Otelo. A William Shakespeare también lo vamos a considerar como uno de los mejores dramaturgos, ¿ya? De la historia. ¿Por qué? Porque él en sus obras literarias, en sus tragedias, va a crear arquetipos universales o va a hacer uso de esos arquetipos. Por ejemplo, tenemos en su obra Otelo, que acá va a simbolizar Otelo los celos, y ahí está creando un arquetipo. Él tiene otra obra que es Romeo y Julieta. Por medio de esta obra, él va a crear el arquetipo del amor juvenil. Luego tenemos Hamlet, va a crear el arquetipo de la duda, y entonces esa va a ser la hazaña de William Shakespeare respecto a la literatura. Tenemos la siguiente característica de William Shakespeare. Sus personajes se dejan llevar por sus pasiones. Otelo se deja llevar por sus celos, en este caso Hamlet se deja llevar por sus dudas. Tenemos a Romeo y Julieta que se dejan llevar quizás por su pasión. Entonces, esas innovaciones va a hacer William Shakespeare dentro del teatro, principalmente dentro de sus personajes. Entre las obras que escribió se van a dar a notar El Mercader de Venecia, como ya les mencioné, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear y Hamlet y muchas obras más, porque no son las únicas. Lo que sí les tengo que recalcar es que William Shakespeare es considerado uno de los mejores dramaturgos de la historia. Ahora, Romeo y Julieta. Ustedes ya han escuchado de esta tragedia de Romeo y Julieta. Dos jóvenes que se conocen y se enamoran y sus familias se odiaban, por lo cual no pueden desarrollar su amor, pero buscan la manera de estar juntos y al final las cosas les salen tan mal que ambos terminan muertos. Y a partir de esa muerte es lo que recién sus familias empiezan a hacer las paces. Esta es una obra muy conocida de William Shakespeare y pertenece, como ya les mencioné, a la corriente literaria del Renacimiento inglés. Y este Renacimiento inglés va a contener dentro el teatro isabelino, o también conocido como el teatro inglés, lo que estamos haciendo en este momento. El género literario al que pertenece Romeo y Julieta es el género dramático. La especie literaria es la tragedia. La nacionalidad es inglés. Y el tema de esta tragedia vendría a ser el amor juvenil. A ver, chicos, rápidamente vamos a ir a los ejercicios propuestos. Marca verdadero o falso según corresponda. Shakespeare es conocido como el cisne de Mantua. Falso. Yo les dije es conocido como el cisne de Avon, no de Mantua. Falso. 2. El Renacimiento se caracteriza por ser antropocentrista. Muy verdadero. El Renacimiento va a prestar bastante atención al hombre y a su desarrollo como tal. Pregunta número 3. Maquiavelo pertenece al Renacimiento italiano. Verdadero. ¿Y cómo se llama su obra? El Príncipe, ¿no es cierto? Siguiente enunciado. Shakespeare crea los arquetipos. Se podría decir falso. Él no los crea, él los utiliza. Porque arquetipos también lo ha creado Homero, que es más antiguo, cuando tenemos a Penélope que simboliza la fidelidad, igual que su perro Argos. Entonces no podría yo decir que Shakespeare crea los arquetipos. Él los utiliza de manera constante, sí. Siguiente pregunta. ¿El predominio de los sentimientos corresponde al Renacimiento? Falso. Durante el Renacimiento se utilizó o se trató de utilizar la razón o el razonamiento. Siguiente, antes del Renacimiento estábamos enceguecidos culturalmente por el medievalismo. Verdadero. Se dice que el medievalismo es la etapa oscura y el Renacimiento es la etapa de luz, donde el ser humano empieza a pensar. Vamos a la pregunta número 2. El Renacimiento surge como oposición al modernismo, romanticismo, vanguardismo, surrealismo
Muy bien, la respuesta es medievalismo. Por eso es que tanto critica el Renacimiento al medievalismo. Siguiente pregunta. Pertenece al Renacimiento español. ¿Quién será el representante del Renacimiento español? Garcilaso de la Vega. ¿Y el otro cómo se llamaba? Fray Luis de León. Tenemos la pregunta número 4. Seudónimo de Shakespeare. ¿Cómo se le conoció a Shakespeare? Muy bien, se le conoció como el Cisne de Avon. ¿Por qué? Porque él nació en Avon, Stafford, Inglaterra. Pregunta número 5. Lugar donde se desarrolla Romeo y Julieta. Claro, esta tragedia va a tener como escenario Verona. Muy bien, chicos, estas serían las preguntas de repaso de lo que acabamos de hacer el tema o los ejercicios propuestos. Y únicamente recordarles que terminado este video, ustedes tienen que ingresar a la plataforma y acceder a la práctica calificada. No se olviden de estudiar constantemente. Nos seguiremos viendo. Hasta la próxima.